están los que mantienen la hipótesis de la pirámide máquina. Uno de sus artífices es el experto en ingeniería Christopher Dunn, que explica la existencia de unos inoperativos canales de ventilación como parte de una estructura capaz de canalizar productos químicos para producir energía. Para la egiptología, por estos canales subía el alma del difunto a los cielos. Para el ingeniero, eran simplemente tuberías, toberas por las que discurrían elementos químicos y energéticos. Para Dan, la Gran Pirámide era una planta generadora y la Cámara del Rey su centro energético. Cuando la pirámide vibraba en sintonía con nuestro planeta, se convertía en un oscilador acoplado. Unos resonadores afinados de tipo Helmholtz, alojados en la gran galería, convertían la vibración en sonido, que sobrecargaba el cuarzo del granito de Cámara del Rey y hacía fluir electrones mediante lo que se conoce como efecto piezoeléctrico. Los átomos de hidrógeno absorbían esta energía y su electrón se proyectaba a un estado de energía superior. Sin embargo, no es posible entender que la Gran Pirámide fuese un generador de energía, sin que se conozca algún sistema relacionado con su almacenamiento y manipulación. Y por increíble que parezca, tal dispositivo es posible que se encuentre bajo las arenas del desierto de Saqqara. Un cartel así lo atestigua. El Serapeum es un recinto que empezó a construirse en la dinastía XVIII y finalizó en época ptolemaica, por lo que la obra duró cerca de 1400 años. Nuestras cámaras pudieron visitarlo antes de que fuera cerrado al público debido al peligro de derrumbes. Resulta sobrecogedor. El recorrido por sus interminables túneles, en el más profundo de los silencios, se constituye en la más absoluta invitación al reino del misterio. En uno de sus pasillos se encuentra un impresionante sarcófago de granito que nunca llegó a colocarse en la bóveda que tenía asignada. ¿Quién sabe los cientos de kilómetros que debió recorrer para quedarse tan solo a pocos metros de su destino? También se desconoce la función a la que fue destinado, pues aunque la arqueología supone que los 24 sarcófagos allí depositados tenían como misión el enterramiento de las momias de los bueyes Apis, lo cierto es que no se han encontrado restos de dichos animales. La excavación de los túneles y las criptas debieron proporcionar una cantidad de escombros que solo se hubiera podido transportar con 8.000 de nuestros modernos camiones. Y tanto el trazado de sus túneles como el diseño de las criptas obedecen a un plan acústico buscado por los constructores para un fin más relacionado con la ciencia ficción que con la historia de nuestros antepasados. Hoy, las piedras de los muros y de los sarcófagos se funden con el polvo que el tiempo ha ido depositando en cada arista. El interior de algunos de ellos fue incluso utilizado como contenedor de basuras, dando la impresión de que dentro de estos cajones pétreos existió alguna vez algo distinto al más solemne de los vacíos. Porque lo que es cierto es que su interior no fue diseñado para salvaguardar nada, como pudo comprobarlo Mariette, el descubridor del complejo. Uno de los sarcófagos lleva su firma en forma de cicatrices producidas por la dinamita que el eminente egiptólogo utilizó como único medio para poder separar la tapa del sarcófago, unida por pez. De los 24 portentosos tanques de granito y basalto que se alojan en el Serapeum, solo este está decorado con jeroglíficos, realizados en época ptolemaica. La tenue incisión de la escritura nos indica que fue trazada apresuradamente y en época posterior a su construcción. Esta técnica de inscripción no se corresponde tecnológicamente con la elaboración de unos monstruos de piedra, realizada
con unas sierras que rebanaron sus aristas como si fuera mantequilla. Por el contrario, los jeroglíficos están horadados por la percusión de un diminuto cincel. Los cartuchos, que aparecen carentes del nombre del monarca, también nos proponen una finalidad distinta a su original destino, porque la escritura no habla ni de bueyes apis, ni de entierros de personas, ni de liturgias para celebrar la vida o conmemorar la muerte. Nadie sabe desde cuándo están estos sarcófagos aquí. Lo que sí sabemos es que el propio Ramsés II encargó a uno de sus hijos, Yanguas, el mantenimiento y cuidados del recinto, por lo que podemos considerar que es mucho más antiguo de lo que se supone. Son los sarcófagos más grandes del mundo. Algunos se elevan del suelo más de 3 metros. Los más grandes llegan a medir 4 metros de largo por 2,5 de ancho, con un peso de 70 toneladas de piedra. 15 personas cabrían perfectamente en su interior. Si aquello no es el cementerio de una raza de titanes, seguro que fueron gigantes sus constructores. Un examen del corte y del pulimento interior de los tanques indica que fueron pulidos con una precisión óptica, de tal forma que sus superficies parecen espejos y en su reflejo no aparece la más mínima imperfección. En sus esquinas se muestran las marcas de una máquina impensable que cortó en ángulos rectos perfectos todas las aristas. La tapa encaja en íntimo contacto, con una precisión difícil de conseguir por nuestra moderna tecnología. Y aún aguardan sorpresas mucho más comprometedoras. En las superficies exteriores se aprecian cortes en la piedra un tanto irregulares. Los egipcios, tan amantes de la simetría perfecta, cortaron sin motivo aparente algunas lonchas de piedra, dejando a la posteridad los únicos elementos irregulares que se hallan en el país del Nilo. Pero lo que es más extraño, tanto en la tapa como en el tanque, se aprecian unas sospechosas incisiones circulares. Su estudio dictamina que fueron realizadas por máquinas, unas perforadoras que dejaron en la piedra unas cavidades que van desde los 10 centímetros a los 60, con una limpieza y perfección que asusta. Estas marcas están colocadas sin orden y surgen solo en ciertas partes de algunos sarcófagos. Su función no es decorativa, ya que ningún elemento de este tipo aparece ni en las galerías, ni en las criptas, ni en los tanques. Si estas moles de piedra tuvieron alguna vez una funcionalidad técnica apartada del carácter religioso que parecen representar, esos orificios debieron servir para un propósito determinado. En motores como los que mueven nuestros vehículos, los mecánicos practican a veces una técnica consistente en el equilibrado de las piezas. Para evitar vibraciones, tanto en las bielas como en los pistones u otros elementos móviles del motor, deben pesar lo mismo. Por ello, toman como referencia la pieza que pese menos, y a las restantes les hacen unas perforaciones para rebajarles el peso que les sobra. Tanto en el bloque del motor como en el cigüeñal, también se realizan perforaciones para evitar que en su movimiento o su giro se produzca el efecto peonza. Con los taladros se consigue equilibrar el peso en todos los elementos del motor. Es la técnica contraria al equilibrado de las ruedas, a las que se añade una pieza de plomo en la parte de menos peso, mientras que en el motor se quita un trozo de la parte más pesada. Esta técnica para nosotros es habitual. Pero, ¿y en el antiguo Egipto? El que las perforaciones en los sarcófagos de Serapeum tuvieran como fin el equilibrado produce escalofríos, porque habría que imaginarse a estas moles en movimiento. Sin embargo, curiosamente, muchas de ellas están encajadas en el suelo. Con 70 toneladas de peso, resulta difícil que se desplacen, y sin embargo, las han clavado
como en el caso del sarcófago de la pirámide atribuida a Kefren. Y más impensable es evaluar la energía y la mecánica necesarias para dotar a estos gigantes de la fuerza necesaria para su vibración, así como imaginar el posible propósito de tal hazaña. Una energía de extraña índole producida por elementos geométricos, capaz de transmitirse sin cables, que puede ser receptora en espacios no conductores y que puede alterar tanto la materia como otros planos más sutiles. Pero esto es otra ciencia no comprendida por la nuestra, que no entiende ni podrá explicar nunca cómo se realizaron las proezas arquitectónicas de las que Egipto está plagado, aunque su procedencia no sea precisamente egipcia. Son los monumentos de difícil catalogación, carentes de jeroglíficos y que presentan unos avances tecnológicos anacrónicos imposibles para una cultura del cobre, que desestabilizaban la historia escrita y que hace preguntarnos por el origen de tan fascinante civilización. Según los libros de texto, Egipto surgió de la Edad de Piedra y de repente construyeron esas estructuras enormes y perfectas. Y se tomaron todo ese trabajo para cubrir el cuerpo de un rey muerto. La teoría de que las pirámides son solo tumbas no tiene sentido. Solo 3 reyes de la cuarta dinastía faraónica construyeron esto en poco más de una vida. ¿Por qué? En cierto modo, estos monumentos parecen surgir de pronto desde un agujero negro de la historia de la arquitectura. Esta montaña de escombros fue dejada por la tercera dinastía. Esos cascotes pertenecen a la quinta. Es como si en la tercera dinastía se fabricara el modelo Ford T, en la cuarta el Porsche, y en la quinta, por una extraña razón, volvieran al velocípedo. Realmente no tiene ningún sentido. Los monumentos de Gizeh tienen rasgos peculiares. Por ejemplo, están situados con extrema precisión atravesando el paralelo 30. ¿Es una simple coincidencia? ¿O es que esa gente conocía la forma y las dimensiones exactas de la Tierra? Sería un milagro que esas gigantescas estructuras estuviesen impecablemente alineadas con los puntos cardinales al azar. Perfectamente respecto al este-oeste y también respecto al eje norte-sur. La precisión de esas alineaciones es extraña y no ha sido alcanzada en ninguna estructura moderna. ¿Cómo es posible que tal precisión se pudiera haber logrado hace casi 5.000 años? Hace 500 años nuestra civilización no estaba segura de que la Tierra fuese una esfera. Y sus dimensiones solo se calcularon hace 300 años. Pero aquella gente ya las conocía. Porque la Gran Pirámide es un modelo matemático del hemisferio norte en una escala de 1 a 43.200. No estamos ante una figura al azar, sino ante un fenómeno que los astrónomos llaman precesión de los equinoccios, relacionado con el movimiento del eje de la Tierra. La Gran Pirámide incorpora el valor trascendental de pi, la relación del diámetro de una esfera con su circunferencia, base de las altas matemáticas. Lo que tenemos aquí es un sistema avanzado de matemáticas y tecnología. En tiempos en que se suponía que eso no existía. Para lograr incorporar esos valores, los constructores tuvieron que darle a la Gran Pirámide una inclinación de 52 grados. ¿Solo se trata de una coincidencia casual?